Cada vez que inicias sesión con tu correo, estás entregando más que acceso. Estás entregando contexto. Tu nombre, tu edad, tu ubicación, tus amigos, tus gustos, tus búsquedas, tus interacciones, tus horarios, tus reacciones emocionales. Las plataformas no solo saben qué haces, saben cómo reaccionas, cuánto tiempo miras algo, qué te hace detenerte, qué te indigna, qué te asusta, qué te entusiasma. Y eso tiene un valor enorme, porque cuando puedes modelar comportamiento, puedes empezar a dirigirlo. Esto no es teoría. En 2018, el mundo descubrió que una empresa había utilizado datos de millones de personas para influir procesos democráticos. No fue un rumor. No fue una teoría. Fue documentado. La empresa se llamaba Cambridge Analytica. Pero la historia empieza antes. Mucho antes. Empieza cuando Internet dejó de ser solo un espacio de información y se convirtió en una máquina de observación. En los primeros años de las redes sociales la lógica parecía simple: conectarse con amigos, compartir fotos, publicar opiniones, interactuar. Las plataformas crecieron rápido porque ofrecían algo poderoso: comunicación instantánea. Pero mientras los usuarios veían un espacio social, las empresas veían algo diferente: datos. Cada publicación generaba información. Cada clic generaba información. Cada reacción generaba información. Las plataformas comenzaron a entender que el valor no estaba solo en la interacción, estaba en el patrón, en la capacidad de observar comportamientos a gran escala. Si millones de personas usan un sistema todos los días, el sistema empieza a aprender. Aprende qué contenidos generan atención, qué temas generan conflicto, qué mensajes generan respuesta emocional. Con suficiente información, el comportamiento humano deja de parecer caótico. Empieza a parecer predecible. Y cuando algo es predecible, se vuelve modelable. Ese descubrimiento cambió Internet para siempre. Las redes sociales dejaron de ser solo plataformas de comunicación. Se convirtieron en plataformas de análisis conductual. No era necesario leer cada publicación. Los algoritmos podían detectar patrones, podían clasificar usuarios, podían segmentar audiencias, y podían hacerlo a una escala imposible para cualquier analista humano. Pero en 2013 ocurrió algo que llevaría esa lógica mucho más lejos. Un académico llamado Alexander Kogan, investigador en la Universidad de Cambridge, desarrolló una aplicación de Facebook llamada This is Your Digital Life. Era presentada como un test de personalidad, un juego psicológico, un cuestionario aparentemente inofensivo. Los usuarios respondían preguntas, recibían un resultado, y la aplicación recopilaba información. Hasta ese punto, nada parecía extraordinario. Pero había un detalle técnico importante. En ese momento la API de Facebook permitía algo que hoy suena impensable. Cuando un usuario autorizaba una aplicación, esa aplicación podía acceder también a datos de sus amigos, aunque esos amigos nunca hubieran aceptado nada. Ese pequeño detalle multiplicó el alcance. Alrededor de 270.000 personas instalaron la aplicación. Pero los datos recolectados no se limitaron a esos usuarios. Se expandieron a sus redes de contacto, amigos, contactos, relaciones. Y así el número creció, de cientos de miles a aproximadamente 87 millones de perfiles. Cada perfil incluía más que un nombre: likes, intereses, ubicación, edad, red de contactos, interacciones, datos suficientes para construir un mapa digital del comportamiento. Alexander Kogan recopiló esa información a través de una entidad llamada Global Science Research. Luego compartió los datos con Cambridge Analytica. Y aquí es donde la historia cambia de escala. Cambridge Analytica no era una empresa tecnológica tradicional, era una empresa de análisis político. Su objetivo no era vender software, era influir en procesos electorales. Estaba financiada en parte por Robert Mercer,
multimillonario estadounidense conocido por invertir en tecnología y política, y una figura clave dentro de la empresa era Steve Bannon. Antes de convertirse en estratega jefe de Donald Trump, antes de aparecer en titulares políticos, Bannon era vicepresidente de Cambridge Analytica. El objetivo de la empresa era ambicioso: utilizar datos para entender cómo piensan las personas, no solo qué opinan, cómo reaccionan, cómo procesan información, cómo toman decisiones. Para hacerlo utilizaron un modelo psicológico conocido como OCEAN, 5 dimensiones de personalidad: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. Según ese modelo, cada persona puede ser analizada en función de esos rasgos. Alguien con alta apertura puede responder mejor a mensajes sobre cambio. Alguien con alto neuroticismo puede reaccionar más intensamente ante mensajes de amenaza. Alguien con alta extraversión puede responder a mensajes de entusiasmo o identidad grupal. Cambridge Analytica utilizó datos de redes sociales para estimar esos rasgos. No necesitaban preguntarte directamente. Podían inferirlos: los likes que dabas, las páginas que seguías, los contenidos que compartías. Todo alimentaba el modelo. El resultado era un perfil psicográfico, un retrato psicológico digital. Y una vez que tienes ese retrato, puedes adaptar el mensaje. No propaganda masiva. Microsegmentación conductual. Mensajes diferentes para personas diferentes. Anuncios diseñados para resonar con cada perfil. Ese enfoque se utilizó durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Cambridge Analytica trabajó con el equipo de Donald Trump. También tuvo participación en la campaña del Brexit en el Reino Unido. La estrategia era simple, pero poderosa: identificar segmentos psicológicos y enviarles mensajes diseñados específicamente para ellos. A personas ansiosas se les mostraban anuncios sobre inmigración y amenaza. A personas impulsivas se les mostraban mensajes de indignación. A votantes indecisos se les mostraban contenidos diseñados para generar duda. No era propaganda tradicional, era ingeniería conductual. El usuario veía un anuncio. Creía estar viendo contenido normal, pero ese contenido había sido seleccionado específicamente para su perfil psicológico. La manipulación no era visible, era personalizada. Durante años el sistema funcionó sin demasiada atención pública, pero en marzo de 2018 algo cambió. Christopher Wylie, exdirector de investigación de Cambridge Analytica, decidió hablar. Wylie era un joven analista de datos. Había trabajado dentro de la empresa. Había visto el funcionamiento del sistema y decidió filtrarlo. Compartió documentos con periodistas de The Guardian y The New York Times. Los reportajes revelaron cómo los datos habían sido recolectados, cómo se habían utilizado y cómo el sistema había sido diseñado para influir en votantes. El escándalo explotó, las acciones de Facebook cayeron. Los reguladores comenzaron a investigar. Y Mark Zuckerberg fue citado ante el Congreso de Estados Unidos. Durante horas respondió preguntas sobre privacidad, datos y responsabilidad. Era la primera vez que el modelo de negocio de las redes sociales era examinado públicamente con tanta intensidad. Y el mundo empezó a entender algo. Las plataformas no solo conectaban personas, también recopilaban información suficiente para modelar comportamiento. A medida que los reportajes se publicaban, el escándalo crecía. Las personas empezaron a darse cuenta de algo inquietante. Durante años habían compartido información en redes sociales pensando que era simplemente interacción, fotos, opiniones, likes. Pero ahora se hacía evidente que esa información podía convertirse en materia prima para algo más. Un modelo capaz de anticipar comportamientos. Los datos por sí solos no eran el problema. El problema era lo que podía hacerse con ellos, y Cambridge Analytica había demostrado que el uso podía ir mucho más allá de la publicidad tradicional. Porque la publicidad tradicional funciona con grandes audiencias.
un mismo mensaje para millones de personas. La microsegmentación funciona de otra manera. Divide a la audiencia en miles de perfiles distintos, cada uno con características psicológicas específicas y cada uno recibiendo un mensaje distinto. Ese cambio es fundamental, porque elimina la conversación pública común. Cuando cada persona recibe una versión distinta del mensaje político, la campaña deja de ser visible, se vuelve fragmentada, invisible para quienes no forman parte del mismo segmento. Ese fue uno de los aspectos más inquietantes del caso. Los anuncios políticos que veía una persona podían ser completamente diferentes a los que veía su vecino, y nadie fuera del sistema sabía exactamente qué mensajes estaban circulando. El debate democrático se fragmentaba en millones de burbujas individuales. Mientras tanto, los investigadores y periodistas seguían descubriendo detalles. Facebook había sido informado años antes de que los datos recolectados por Kogan habían sido compartidos con Cambridge Analytica. La empresa había solicitado que los datos fueran eliminados, pero no había realizado una verificación exhaustiva para confirmar que realmente lo hubieran sido. Ese detalle aumentó la presión pública. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién controla realmente los datos? ¿Quién es responsable cuando se utilizan de forma indebida? ¿Las plataformas solo proporcionan la infraestructura? ¿O también tienen responsabilidad sobre cómo se utiliza? El Congreso de Estados Unidos citó a Mark Zuckerberg para responder esas preguntas. Las audiencias fueron transmitidas en todo el mundo. Zuckerberg apareció con traje oscuro, sentado frente a una larga mesa de senadores y congresistas. Durante horas respondió preguntas sobre privacidad, seguridad y responsabilidad. Algunas preguntas eran técnicas, otras eran políticas, pero todas giraban alrededor de una misma inquietud. Las plataformas digitales habían acumulado un poder enorme sobre la información, y ese poder no había sido completamente entendido. Uno de los momentos más recordados de la audiencia ocurrió cuando un senador preguntó algo aparentemente simple. Si Facebook era gratuito, ¿cómo ganaba dinero? La respuesta fue directa: publicidad. Ese momento expuso algo que muchos usuarios habían pasado por alto durante años. Si un servicio digital es gratuito, el producto no es el software. El producto es la atención del usuario y los datos que permiten segmentarla. Las plataformas utilizan información sobre comportamiento para vender publicidad dirigida. Ese modelo económico había impulsado el crecimiento de las redes sociales durante más de una década. Pero el escándalo de Cambridge Analytica reveló algo más. El mismo sistema que permite mostrar anuncios de productos también puede utilizarse para influir en opiniones, porque los algoritmos no distinguen entre publicidad comercial y mensajes políticos. Ambos pueden segmentarse, ambos pueden optimizarse, ambos pueden dirigirse a audiencias específicas. Ese descubrimiento generó preocupación en muchos países. Gobiernos comenzaron a discutir regulaciones, investigadores empezaron a estudiar con mayor atención el impacto de las plataformas en la democracia. En 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso a Facebook una multa de $5.000 millones. En ese momento fue la sanción más grande aplicada a una empresa tecnológica por violaciones de privacidad. La cifra parecía enorme, y en términos históricos, lo era. Pero en el contexto del valor de la empresa, el impacto fue limitado. Facebook continuó creciendo. El modelo de negocio no cambió. La publicidad dirigida siguió siendo el motor principal de ingresos. Cambridge Analytica, por su parte, declaró bancarrota. La empresa cerró operaciones. Sus oficinas fueron vaciadas. Sus ejecutivos desaparecieron del foco mediático. Durante un tiempo parecía que la historia había terminado. El villano había sido identificado. El escándalo había sido expuesto. Las audiencias públicas habían ocurrido. La empresa responsable había cerrado. Fin del caso. Pero la realidad era más compleja, porque Cambridge Analytica no había creado el sistema que utilizó.
simplemente lo explotó. El verdadero sistema era la economía de los datos. Un modelo donde las plataformas recopilan enormes cantidades de información sobre comportamiento humano. Información que se utiliza para personalizar contenidos, optimizar publicidad y mantener a los usuarios dentro del ecosistema el mayor tiempo posible. Ese modelo no desapareció después del escándalo. De hecho, se volvió más sofisticado. Las plataformas introdujeron nuevas herramientas de privacidad, nuevos controles, nuevas políticas. Pero la estructura económica fundamental siguió intacta. La recopilación de datos sigue siendo el corazón del negocio. Cada interacción dentro de una plataforma genera información. Un clic, un comentario, un video visto durante varios segundos. Todo se convierte en señal. Y esas señales alimentan modelos de aprendizaje automático, modelos que predicen comportamiento, que ajustan recomendaciones, que optimizan anuncios. La inteligencia artificial ha acelerado ese proceso. Los sistemas actuales pueden analizar enormes volúmenes de datos en tiempo real, detectar patrones, ajustar algoritmos, modificar recomendaciones de manera automática. En 2016, las campañas políticas necesitaban analistas humanos para ajustar mensajes. Hoy los algoritmos pueden hacerlo de forma continua, en cuestión de segundos. Eso significa que la capacidad de personalización es mayor que nunca. Los anuncios ya no se diseñan para audiencias generales, se optimizan para individuos. La misma lógica que permite recomendar una película también puede utilizarse para recomendar un contenido político, o para priorizar ciertas noticias, o para amplificar ciertas narrativas. Las plataformas suelen argumentar que sus sistemas son neutrales, que simplemente muestran contenido basado en comportamiento del usuario, pero el comportamiento del usuario también puede ser influenciado. Cuando un algoritmo decide qué contenido aparece primero en tu pantalla, está priorizando información. Y la información que vemos influye en lo que pensamos. Ese proceso no siempre es consciente. La mayoría de las personas no analiza cada decisión algorítmica, simplemente interactúa con el contenido que aparece. El resultado es un entorno informativo altamente personalizado. Cada persona ve una versión ligeramente distinta de Internet. Eso tiene ventajas. Puede mostrar contenido relevante, puede adaptar experiencias, pero también tiene riesgos. Cuando cada usuario vive dentro de un flujo informativo diferente, la percepción de la realidad puede fragmentarse. Las conversaciones públicas se vuelven más difíciles, porque las personas ya no comparten necesariamente el mismo contexto informativo. Cambridge Analytica reveló una versión temprana de ese fenómeno. Pero el fenómeno no desapareció. La tecnología continuó evolucionando. Los modelos de aprendizaje automático se volvieron más precisos. Las plataformas recopilan más datos que nunca. Y el ecosistema digital se volvió más complejo. La pregunta entonces dejó de ser si una empresa específica había manipulado datos. La pregunta se volvió más amplia. ¿Qué tipo de sistema habíamos construido? Un sistema donde la información personal se convierte en recurso económico. Un sistema donde la atención humana es la principal mercancía y donde la capacidad de analizar comportamiento humano crece constantemente. Después del escándalo, muchas personas asumieron que el problema había sido resuelto. Cambridge Analytica había desaparecido. Los titulares habían pasado. Las audiencias públicas habían terminado. Pero el sistema que hizo posible todo aquello nunca desapareció. Porque el verdadero motor no era una empresa, era el modelo económico. Las plataformas digitales funcionan sobre una lógica simple: recopilar información, analizar comportamiento, optimizar contenido, mantener la atención. Ese ciclo genera valor. Valor publicitario, valor predictivo, valor estratégico. Cada interacción dentro de una plataforma genera datos. No solo lo que escribes, también cómo interactúas. ¿Cuánto tiempo miras un video? ¿Cuántos segundos tardas en reaccionar?
¿Cuánto te desplazas antes de detenerte? ¿Qué tipo de contenido hace que regreses? Cada uno de esos detalles alimenta modelos de aprendizaje automático. Los modelos detectan patrones, patrones de atención, patrones emocionales, patrones de comportamiento, y con suficientes datos, esos patrones se vuelven predictivos. Los sistemas empiezan a anticipar qué contenido tiene mayor probabilidad de generar una reacción. ¿Qué tipo de publicación hará que permanezcas más tiempo en la plataforma? ¿Qué tipo de mensaje provocará interacción? Esa capacidad de predicción es extremadamente valiosa, porque permite optimizar la experiencia digital en tiempo real, pero también puede utilizarse para orientar la atención, y la atención es una de las fuerzas más poderosas de la economía moderna. Quien controla la atención puede influir en el comportamiento, no necesariamente mediante coerción, sino mediante selección, seleccionando qué contenido aparece primero, qué temas se amplifican, qué narrativas reciben visibilidad. Las plataformas no crean necesariamente cada contenido, pero controlan la infraestructura que determina cómo circula. Ese control es sutil, pero profundo. Un pequeño ajuste en un algoritmo puede cambiar lo que millones de personas ven en su pantalla, puede alterar tendencias, puede amplificar discusiones, puede modificar el flujo de información. Ese tipo de influencia rara vez se percibe directamente, porque ocurre dentro de sistemas complejos, pero su impacto acumulativo puede ser enorme. Desde 2018, la tecnología ha avanzado considerablemente. La inteligencia artificial se ha vuelto más potente. Los modelos de lenguaje pueden generar textos, imágenes y videos. Los sistemas de recomendación se han vuelto más precisos. Los datos disponibles son más abundantes. Hoy, las plataformas pueden analizar comportamiento humano con una profundidad que hace una década parecía imposible. El aprendizaje automático permite identificar correlaciones invisibles para analistas humanos, pequeñas señales que revelan preferencias, cambios en el ritmo de interacción que indican interés o aburrimiento, variaciones en el tiempo de lectura que revelan niveles de atención. Cada señal contribuye a un retrato digital del usuario, un retrato que evoluciona constantemente. Cada día el modelo aprende un poco más, se ajusta, se refina, se vuelve más preciso. Ese retrato no solo describe quién eres, también permite anticipar cómo podrías reaccionar. ¿Qué tipo de contenido te atraerá? ¿Qué tipo de mensaje podría persuadirte? En marketing, esa capacidad se utiliza para vender productos. En política puede utilizarse para persuadir votantes. En redes sociales se utiliza para mantener a las personas interactuando. El sistema no necesita conocer cada pensamiento individual. Solo necesita identificar patrones estadísticos. Con suficientes datos, los patrones aparecen. Y cuando aparecen, pueden utilizarse para optimizar mensajes. Ese fue el principio que Cambridge Analytica intentó explotar. Pero la tecnología disponible en ese momento era relativamente limitada. Dependía de analistas humanos, modelos psicológicos relativamente simples, procesamiento de datos menos avanzado. Hoy el escenario es distinto. La inteligencia artificial puede analizar cantidades enormes de información. Puede generar contenido automáticamente. Puede ajustar campañas en tiempo real. Puede probar miles de variantes de un mensaje y optimizar según la respuesta de la audiencia. Eso significa que la capacidad de personalización es mucho mayor que en 2016. Un anuncio puede adaptarse dinámicamente. Un mensaje puede modificarse según el comportamiento del usuario. Un contenido puede aparecer en el momento exacto en que el algoritmo detecta mayor receptividad. Ese nivel de precisión cambia la naturaleza de la comunicación digital. La información ya no circula de manera uniforme. Se adapta a cada individuo. Cada usuario recibe una versión ligeramente distinta del entorno digital. Noticias diferentes, recomendaciones diferentes, contenido diferente.
Ese proceso crea lo que muchos investigadores llaman entornos informativos personalizados. Burbujas de contenido que reflejan preferencias individuales. El efecto puede ser positivo en algunos contextos. Permite descubrir contenido relevante. Reduce ruido informativo. Pero también puede fragmentar la conversación pública. Cuando cada persona ve un flujo informativo distinto, se vuelve más difícil compartir un contexto común. Las percepciones de la realidad pueden divergir. Las discusiones se vuelven más polarizadas. Las narrativas compiten por atención dentro de espacios algorítmicos. Las plataformas no siempre controlan directamente esas narrativas, pero sí controlan los mecanismos que determinan su visibilidad. Eso significa que el diseño del sistema influye en cómo circula la información, no necesariamente de forma intencional, pero estructural. Las plataformas suelen afirmar que sus algoritmos buscan mostrar contenido relevante. Y en muchos casos, eso es cierto. Pero la relevancia se mide según ciertos objetivos: interacción, tiempo de permanencia, probabilidad de clic. Esos objetivos son parte del modelo de negocio. Cuanto más tiempo pasan los usuarios en la plataforma, más oportunidades existen para mostrar publicidad. Y la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos para muchas redes sociales. Ese incentivo económico moldea el diseño de los sistemas. Los algoritmos se optimizan para mantener la atención. El contenido que genera reacción emocional tiende a obtener mayor interacción, y mayor interacción significa mayor visibilidad. Ese mecanismo puede amplificar ciertos tipos de contenido, especialmente aquellos que provocan emociones intensas. Indignación, miedo, entusiasmo. Las emociones fuertes generan respuestas rápidas, y las respuestas rápidas generan señales para el algoritmo. Ese ciclo puede intensificar debates, acelerar tendencias y amplificar narrativas. No es necesariamente un plan coordinado, es una consecuencia del diseño del sistema. Un sistema optimizado para maximizar interacción. Desde esta perspectiva, Cambridge Analytica fue una manifestación temprana de algo más grande. Un experimento que reveló el potencial del análisis de datos aplicado a la política. Pero el ecosistema tecnológico que lo hizo posible no desapareció. De hecho, se volvió más sofisticado. Las plataformas recopilan más información que antes. Los algoritmos son más complejos. La inteligencia artificial permite análisis más profundos. La personalización es más precisa. La pregunta entonces ya no es si un caso como Cambridge Analytica puede repetirse. La pregunta es cómo funciona el sistema hoy. ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Quién puede analizarlos? ¿Quién puede utilizar esa información para optimizar mensajes? Porque el poder de los datos no está solo en recopilarlos, está en interpretarlos y en utilizarlos para influir en decisiones. En un entorno digital donde cada interacción deja una huella, el conocimiento sobre comportamiento humano crece constantemente. Y con ese conocimiento surge una capacidad nueva, la capacidad de anticipar, de predecir y potencialmente de orientar. Después del escándalo, algo curioso ocurrió. La conversación pública se centró en la empresa, en sus ejecutivos, en sus métodos, pero menos atención se prestó a la infraestructura que había permitido todo aquello. Porque Cambridge Analytica no creó las redes sociales, no diseñó los algoritmos de recomendación, no construyó el modelo de negocio basado en datos, simplemente encontró una forma de utilizarlo. Y cuando el escándalo terminó, el sistema continuó funcionando. De hecho, continuó creciendo. Hoy, la cantidad de información que las personas generan cada día es inmensamente mayor que en 2018. Los teléfonos inteligentes registran ubicación constante. Los relojes inteligentes miden actividad física. Algunos dispositivos monitorean patrones de sueño. Los asistentes de voz registran comandos hablados. Las plataformas de streaming registran preferencias culturales. Las aplicaciones de navegación registran desplazamientos diarios. Cada una de esas interacciones genera datos.
datos que se almacenan, datos que se analizan, datos que se convierten en señales dentro de sistemas algorítmicos. El resultado es un retrato digital cada vez más detallado. Un retrato que describe hábitos, preferencias, rutinas y comportamientos. Las empresas tecnológicas argumentan que estos datos se utilizan para mejorar servicios, para ofrecer recomendaciones más precisas, para optimizar experiencias. Y en muchos casos, eso es cierto. Los sistemas de recomendación pueden descubrir música que te gusta, películas que disfrutas, noticias relevantes. Pero la misma infraestructura que permite esas recomendaciones también puede utilizarse para otros fines, porque el valor de los datos no está únicamente en el contenido que describes, está en el patrón que revelas. Los patrones son poderosos, permiten anticipar decisiones, permiten identificar tendencias, permiten optimizar mensajes. En el mundo del marketing, ese conocimiento permite dirigir publicidad con gran precisión. En el mundo político, permite dirigir mensajes a segmentos específicos del electorado. En el mundo digital, permite mantener la atención de los usuarios durante más tiempo. La inteligencia artificial ha amplificado estas capacidades. Los sistemas actuales pueden procesar enormes volúmenes de información, detectar correlaciones complejas, ajustar modelos predictivos en tiempo real. La personalización ya no es un proceso manual, es automatizado. Cada usuario recibe una experiencia digital ligeramente distinta, un feed distinto, un conjunto distinto de recomendaciones, un flujo distinto de información. Ese entorno personalizado puede parecer natural, pero también significa que la experiencia digital de cada persona es parcialmente construida por algoritmos. Los algoritmos determinan qué contenido aparece primero, qué contenido se sugiere, qué contenido se amplifica. Ese proceso no siempre es visible, pero tiene consecuencias, porque la información que vemos influye en cómo entendemos el mundo. Si ciertos temas aparecen con mayor frecuencia en tu feed, pueden parecer más importantes. Si ciertas narrativas reciben más visibilidad, pueden parecer más representativas. El algoritmo no necesariamente crea esas narrativas, pero puede amplificarlas. Y la amplificación es poder. En sistemas digitales a gran escala, pequeñas decisiones algorítmicas pueden afectar millones de pantallas, millones de percepciones, millones de conversaciones. Ese poder no siempre se ejerce de forma directa. A menudo surge de la optimización. Los sistemas se diseñan para maximizar interacción, para mantener la atención, para aumentar el tiempo de permanencia. El contenido que logra esos objetivos se amplifica. El contenido que no los logra se vuelve menos visible. Ese mecanismo puede favorecer ciertos tipos de mensajes, especialmente aquellos que generan respuestas emocionales. Las emociones fuertes producen interacción. La interacción alimenta el algoritmo, y el algoritmo amplifica el contenido que genera interacción. Ese ciclo puede intensificar debates, puede acelerar la circulación de ciertas narrativas y puede influir en cómo se forman las percepciones colectivas. Desde esta perspectiva, el caso de Cambridge Analytica fue un momento de revelación. Mostró que los datos personales podían utilizarse para construir perfiles psicológicos. Mostró que esos perfiles podían utilizarse para dirigir mensajes políticos, y mostró que la infraestructura digital podía amplificar esos mensajes, pero la historia no terminó allí. La tecnología continuó evolucionando. Las plataformas recopilan más información que nunca. La inteligencia artificial permite análisis más sofisticados, la personalización se vuelve más profunda, y el ecosistema digital se integra cada vez más en la vida cotidiana. Hoy no solo interactuamos con redes sociales, interactuamos con dispositivos conectados, aplicaciones inteligentes, servicios, basados en datos. Cada interacción añade una nueva capa al perfil digital. Un perfil que describe hábitos, preferencias y comportamientos. Ese perfil puede utilizarse para múltiples propósitos: publicidad,
recomendaciones, optimización de servicios, pero también puede influir en cómo se presentan las opciones, y cuando las opciones se presentan de cierta manera, las decisiones pueden cambiar. La influencia no siempre necesita ser explícita. A veces basta con organizar la información, destacar ciertas opciones, reducir la visibilidad de otras. Ese tipo de diseño se conoce en economía conductual como arquitectura de elección. La forma en que se presentan las opciones puede afectar las decisiones que toman las personas. En entornos digitales, esa arquitectura puede ser implementada mediante algoritmos. Los sistemas deciden qué contenido aparece primero, qué resultados se muestran, qué recomendaciones se ofrecen. El usuario sigue teniendo libertad de elección. Pero la elección ocurre dentro de un entorno diseñado. Ese entorno puede favorecer ciertas decisiones sobre otras, no necesariamente por conspiración, sino por diseño. Las plataformas diseñan sistemas que optimizan ciertos objetivos, y esos objetivos influyen en la forma en que circula la información. Desde esta perspectiva, el poder en la era digital rara vez es visible. No aparece como una orden directa, aparece como una optimización, un ajuste en el algoritmo, un cambio en el ranking, una recomendación diferente. Pequeñas modificaciones que, acumuladas a gran escala, pueden tener efectos significativos. El usuario no siempre percibe ese proceso, solo ve el resultado. Un feed de contenido, un conjunto de recomendaciones, una secuencia de información. Pero detrás de esa secuencia hay modelos, datos y decisiones de diseño. El caso de Cambridge Analytica mostró lo que puede ocurrir cuando los datos se utilizan deliberadamente para influir en procesos políticos, pero también reveló algo más profundo: que el poder de los datos no está únicamente en quién los posee, sino en cómo se utilizan y en la infraestructura que permite analizarlos. Hoy esa infraestructura es más poderosa que nunca. La inteligencia artificial puede generar contenido automáticamente, puede personalizar mensajes, puede optimizar campañas en tiempo real. La línea entre información, publicidad y persuasión puede volverse difusa. Eso no significa que cada mensaje digital sea manipulación, pero sí significa que el entorno informativo es altamente dinámico, altamente optimizado, altamente personalizado. Y en un entorno así, comprender cómo funcionan los sistemas se vuelve fundamental, porque la tecnología no solo conecta personas, también organiza información, y la forma en que la información se organiza influye en cómo se percibe la realidad. La democracia depende de ciudadanos informados, pero en un entorno digital personalizado, cada ciudadano puede recibir un flujo informativo diferente. Eso puede enriquecer la diversidad de perspectivas, pero también puede fragmentar el debate público. El desafío del mundo digital no es simplemente tecnológico, es también social. ¿Cómo equilibrar innovación con transparencia? ¿Cómo aprovechar los beneficios de los datos sin sacrificar la autonomía individual? ¿Cómo diseñar sistemas que informen sin manipular? El caso de Cambridge Analytica fue una advertencia. Una advertencia sobre el poder de los datos cuando se combinan con modelos de comportamiento. Pero también fue una invitación a examinar más de cerca la arquitectura del mundo digital, porque el poder moderno rara vez se presenta como imposición, se presenta como optimización, como personalización, como eficiencia. Y muchas veces funciona precisamente porque se integra de forma natural en la experiencia cotidiana, no como una orden, sino como una sugerencia, no como presión, sino como conveniencia. Tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia, que en la era digital el poder no siempre se anuncia, a menudo se implementa silenciosamente, dentro de algoritmos, dentro de sistemas, dentro de plataformas que utilizamos todos los días, y cuando millones de personas interactúan con esos sistemas cada día, la arquitectura que los sostiene tiene un impacto enorme en la economía, en la cultura
en la política. Cambridge Analytica fue un episodio visible, pero el sistema que reveló continúa evolucionando. La pregunta ya no es si ese sistema existe, la pregunta es cómo queremos convivir con él, porque cada vez que iniciamos sesión, cada vez que hacemos clic, cada vez que interactuamos con una plataforma digital, estamos participando en una red de datos que aprende constantemente, y esa red no solo observa, también optimiza. La verdadera incógnita no es si Cambridge Analytica fue un error. La verdadera incógnita es si fue el primer experimento visible de una infraestructura que hoy es mucho más sofisticada. Porque cuando sabes lo suficiente sobre una persona, puedes anticipar su reacción. Y cuando puedes anticiparla, puedes dirigirla. No mediante fuerza, no mediante censura, sino mediante contexto, mediante información cuidadosamente seleccionada, mediante una secuencia de mensajes que parece completamente natural, y esa es la forma más sofisticada de poder. No el poder que se impone, el poder que se integra, el poder que optimiza, el poder que aprende, y el poder que, mientras parece simplemente mejorar la experiencia, también puede moldear la forma en que entendemos el mundo. Tal vez Cambridge Analytica no fue el final de una historia. Tal vez fue el prólogo. Porque cuando una tecnología demuestra que puede influir en el comportamiento humano, la historia muestra que alguien siempre intentará perfeccionarla. La pregunta es ¿quién? ¿Y con qué límites?